Con el nombre de Dios, el poder matricial absoluto compasivo. Estimados hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este nuevo capítulo. Continuamos con esta serie siguiendo nuestro viaje con la historia de Abraham, la paz sea con él, fundador del método la actitud hanifista. En el capítulo anterior examinamos del debate que tuvo lugar entre el rey, a quien Dios le había concedido el reino, e Ibrahim. Con su sabiduría y perspicacia, Abraham logró confundir completamente al rey ante su pueblo y en el corazón de su reino. Mediante un desafío elocuente que presentó: Dios hace que el sol salga por el este, tráelo tú por el oeste. Así el negador quedó perplejo. Lo relevante es que el rey no tuvo más opción que quedarse asombrado, incluso si afirmaba poder hacer surgir el sol por el este y retaba a Abraham a que lo trajera por el oeste. Confirmamos que tal afirmación no tendría validez alguna. De hecho, los mayores entre los presentes lo desmentirían abiertamente. Estas dudas persistieron en el corazón de Abraham, quien se sentía intranquilo. Por lo tanto, se apresuró a buscar la certeza en su sustentador respecto al ocurrido, preguntándose: ¿por qué había sido derrotado en la primera ronda? ¿Acaso el rey había logrado realmente revivir a una persona que ya estaba muerta? A lo que Abraham respondió: Sustentador mío, muéstrame cómo das vida a los muertos. Y le fue replicado: ¿acaso no habías creído? A lo que Abraham dijo: sí, pero es para que se tranquilice y encuentre paz mi corazón. Entonces Dios le instruyó, y según la tradición, la interpretación quedaría de la siguiente manera, en estas directrices: toma 4 pájaros, mátalos y coloca en cada montaña una parte de ellos. Comencemos a asegurarnos que estas preguntas que surgieron en la mente de nuestro profeta Abraham, la paz sea con él, no fueron simplemente ideas pasajeras, sino que se desarrollaron en un diálogo interno entre él y su sustentador. Cuando las aleyas hablan de «dijo Abraham», no se refiere necesariamente a hablar verbalmente. El término «qala» o «dijo» en el Corán puede referirse a una idea mental, una acción o incluso un gesto sin necesidad de pronunciar absolutamente una palabra. Uno de los versículos más destacados que aclaran este concepto es la declaración en la Azora de Maryam, donde dijo: «Así que come y bebe y alegra tus ojos, y si ves a algún ser humano, dile: en verdad he hecho voto al poder matricial de ayunar, por tanto, hoy no hablaré con nadie». María, la paz sea con ella, no habló con su gente, pero sin duda les comunicó su mensaje y dejó claro su postura. De manera similar, el diálogo de Abraham, la paz sea con él, fue un diálogo interno con Dios, no un discurso verbal. Es importante mencionar que la petición de Abraham, la paz sea con él, en la ley de «muéstrame», lo que podría entenderse como una solicitud para conocer cómo se resucitan los muertos de una manera que le permitiera una comprensión mental e intelectual de este proceso divino. Por lo tanto, se puede decir que el objetivo era lograr la tranquilidad del corazón, es decir, de la mente, a través del conocimiento y la comprensión, y no mediante la mera visión física. Este concepto de visión o ra'a en la siguiente ley, por ejemplo. En la sura de Gáfir, la ley 29, nos dice: «Oh pueblo mío, hoy el rey nos pertenece a vosotros, y vosotros domináis la tierra. Pero, ¿quién os auxiliaría del castigo de Dios si viene a nosotros?» El faraón dijo: «No os muestro más que lo que veo, y no os guío más que el camino de la rectitud». Cuando el faraón dice «no os muestro más que lo que yo veo», aquí visión no se refiere a la visión física, sino al concepto de comprensión, conocimiento y percepción. Por eso Dios le preguntó a Abraham en este caso: ¿acaso no crees? Cuando Dios le pregunta a Abraham: ¿acaso no crees?, no le está preguntando si cree o no, sino que la pregunta es: ¿no has creído ya en esto? Esto ya no es un tema ya zanjado. Abraham respondió: por supuesto, desde luego, pero para que mi corazón se aserene. Aquí se descarta que el asunto esté relacionado con la creencia o la fe, y se confirma que está vinculado con la mente y la comprensión, ya que el corazón es el lugar de la razón, la comprensión y la percepción, como afirma el versículo coránico o la ley coránica en la Sura al-Hajj, la ley 46. ¿No han viajado jamás por la tierra con corazones capaces de razonar? Bien, después de esa escena viene luego la respuesta divina. Según la tradición, la interpretación de estas aleyas serían de la siguiente manera: toma 4 pájaros, córtalos en pedazos y coloca cada parte sobre una montaña. Bien, aquí tenemos un problema, y es que debemos entender que el verbo tomar no necesariamente implica una acción material o inmediata. También puede referirse a una toma simbólica o abstracta, como se menciona en la ley en el Sagrado Corán cuando dice:
en la Sura Al-A'raf, ley 199, acepta lo que es bueno, ordena lo que es justo y aléjate de los ignorantes. Aquí acepta significa toma y no se limita a poseer o adquirir algo, sino también a considerar, prestar atención y tener presente, como también se recoge en otra ley donde dice: «Oh Yahya, toma el libro con firmeza», en la Sura de Maryam, ley 12. Yahya, la paz sea con él, debía también atender al libro, prestarle atención a sus mandatos y tenerlos presentes de forma constante en sus interacciones. Las opiniones lingüísticas varían en cuanto al significado del siguiente término, el término sorhonna, del verbo sarra, que aparece en la ley. Mientras que los eruditos de Basora interpretan la palabra como sacrificar, cortar, estrangular, despedazar, los eruditos de Kufa creen que significa domestícalos o inclínalos hacia ti. Y esta última interpretación es la más plausible, ya que la palabra sorhunna va seguida de hacia ti. No tendría sentido decir que los sacrifiques o los cortes hacia ti, pero que se inclinen hacia ti es el significado más coherente. Este entendimiento es reforzado por el contexto coránico que pretende demostrar o mostrar el poder de Dios para resucitar a los muertos a través de la crianza y el entrenamiento de las aves y su llamada. Si Dios hubiera querido emplear el concepto de sacrificar o cortar, lo habría hecho claramente, como en otras partes del Corán, donde se utilizan términos como sacrificio, corte o estrangulación. Y si suponemos por un momento que la visión de Abraham fue una visión física y que el verbo sorhunna significa cortar las aves, seguiría enfrentándose a la misma cuestión inicial sobre el cómo, porque si se le pide a Abraham que coloque las partes cortadas en cada montaña, según esta interpretación, y luego las llame para que vengan a él, Abraham no observaría el proceso de resurrección debido a la distancia del lugar del proceso. Por lo tanto, no habría respuesta a su pregunta, ni se resolvería su duda, y el asunto seguiría siendo una cuestión de fe y no de comprensión ni intelecto. Por consiguiente, esta es una interpretación de débil fundamento y no se sostiene. Cuando leemos en la ley del Sagrado Corán, toma los pájaros, surge la pregunta, ¿por qué 4? ¿Por qué interpretan, de acuerdo a la escolástica, 4 pájaros? ¿Por qué no otro número? ¿Y por qué no dijo, por ejemplo, 4 aves? ¿Por qué dice 4 de los pájaros? Esto sugiere que la cuestión no está relacionada con el número, ya que la palabra 4, o mejor dicho, arba, proviene de la raíz litera araba. Araba se refiere a la cría de camella o la cría de un animal que nace en primavera, es decir, el primer nacimiento y el comienzo de la vida. Su plural es arba y arba. Así, 4 no indica un número, sino aves recién nacidas. Por eso dijo, de entre las aves. Es decir, toma de las aves un grupo de recién nacidos. Después de investigar el tema de arraba, concluimos que es algo que comienza desde un punto de partida, luego avanza y no se completa hasta que regresa al punto inicio, como los 4 lados de un cuadrado, por ejemplo, o el reinicio de las 4 estaciones del año. Entonces Abraham, la paz sea con él, tomó crías de aves y comenzó a entrenarlos y domesticarlos para que se inclinaran hacia él, es decir, para que se acostumbraran a él. Los cuidaría, los alimentaría, les enseñaría a responder a sus llamados. Este proceso no sería solo un entrenamiento físico, sino también un proceso psicológico y cognitivo, que haría que las aves se habituaran a Abraham como su dueño, su sustentador y su protector. Una vez que las aves estuvieran completamente entrenadas y se inclinaran hacia Abraham, la paz sea con él, habiéndolas domesticado, entonces Dios le dijo, y pon un grupo en cada una de las montañas. Algunos interpretan que grupo significa las partes cortadas de los pájaros, pero en el Corán, trozo o parte no necesariamente indica parte cortada, como aparece en el siguiente versículo. Tiene 7 puertas, por cada puerta hay una parte asignada. Y aquí evidentemente parte, utilizando el mismo término juz, no significa una parte cortada. Más bien se refiere a un grupo específico de pájaros, es decir, cada montaña un grupo determinado de aves. A través de este suceso podemos entender que Dios quería mostrarnos la relación entre el Creador y las criaturas. Así como las aves entrenadas por Abraham regresan a él cuando las llama, porque se han acostumbrado a él, lo ven como la fuente de su sustento, su protección y cuidado.
De igual manera, todas las criaturas, por supuesto, regresan a su Creador, fuente de su sustento y razón de su existencia, cuando Él las llama. Esto fortaleció la comprensión y la percepción de Abraham y tranquilizó su intelecto y su corazón, y llevó su fe a la certeza absoluta. Abraham, la paz sea con él, entendió que Dios es el Todopoderoso y sabio. Por lo tanto, este ejemplo se trata de acercar la comprensión y el entendimiento y de tranquilizar el corazón, no de revelar la verdad absoluta del proceso de resurrección, cuyo conocimiento absoluto reside en Dios glorificado y exaltado sea en exclusiva. Aquí Abraham llegó a un punto crucial diciendo: cuando se hizo evidente, cabe señalar que la palabra evidente en el Corán siempre indica una fase de comprensión clara y definitiva de la idea. Existe una diferencia entre lo que se hizo claro y lo que se comprendió claramente, cuando se hace evidente. Como la ley que dice: cuando la situación se le hizo clara, refiriéndose al siervo virtuoso, mientras pasaba por un pueblo que estaba desolado, dijo: ¿puede Dios dar vida a esto después de su muerte? Y Dios glorificado sea quiso que este suceso ocurriera ante sus propios ojos. Dios había dejado al pueblo en desolación durante 100 años y hemos explicado los detalles de este asunto en otros episodios. Aquí, cuando la situación se hizo evidente para Abraham, él dijo: sé que Dios tiene poder sobre todas las cosas. Y esto es debido a que hay una gran diferencia entre que se le hizo evidente y le fue aclarado. Es posible que algo te quede claro, pero no se siente en tu corazón, no se serena en tu mente. Sin embargo, contradecir la orden de Dios, glorificado sea, después de que algo se te ha quedado clara la verdad y se ha sentado en tu mente, se considera negación y descreimiento. Abraham fue el fundador, por lo tanto, del método del hanifismo. Recibió la revelación de Dios, glorificado sea, para que el profeta, sobre quien sea la paz, siguiera en todo la metodología de Abraham. De hecho, Abraham, en su camino de la hanifía, era muy contundente en sus posturas. No era nada indulgente a la hora de tomar una postura determinada en base a evidencias, sino que era decidido y serio, descartando las emociones y sentimentalismos que pudieran oscurecer la verdad en sus decisiones. De hecho, cuando se convenció de que su padre había fallecido, persistiendo en la asociación después de que se le haya hecho evidente y persistiendo en la opresión, cesó de pedir perdón por él y cortó toda relación de forma definitiva, cumpliendo con las directrices divinas, aferrándose a sus principios y su credo. Y como decimos en nuestro dialecto local, no permitió que la emoción influenciara en sus decisiones. Así, el profeta, la paz sea con él, debía adoptar la misma postura que Abraham hacia aquellas personas que se habían obcecado en demostrar su asociacionismo con Dios y su tiranía, el hecho de no pedir perdón tras su muerte. ¿Qué debía hacer? Como hemos dicho, debía cortar cualquier vínculo de manera definitiva. No sé si esta expresión es clara o comprensible, pero significa renegar de él después de que la otra persona se le ha hecho evidente y aún así persistía de forma constante con su tiranía, su injusticia y su asociacionismo. Basándonos en este concepto, esta forma de comprender e interpretar, deberíamos descartar todas las milagrosidades sensoriales extraordinarias atribuidas al profeta, como el hecho de que hablara con lagarto, la cuestión del camello, la piedra, pues considero que disminuyen del estatus del profeta, la paz sea con él, cuando Dios Todopoderoso dijo: y no hemos dejado de enviar señales excepto que los anteriores las negaron. Por lo tanto, le estás diciendo que no dependa de los milagros sobrenaturales, sino que se apoye en la argumentación y la lógica. Y llegamos hasta este capítulo y os espero en el siguiente capítulo. Que la paz sea sobre todos ustedes y os dejo bajo la guía y protección de Dios.